Este es el trabajo fase 5, diferencias y similitudes entre el contrato público y privado, presentado por Diana Rocío López para la materia contratación pública y privada de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del ECACEN. Entonces, las diferencias del contrato público y privado. Sus diferencias puntuales o generales radican en que el contrato público está regulado por la Ley 80 de 1993 y está actualizado por actualizado algunas normatividades dentro de la Ley 1150. Dentro de esta ley podemos apreciar todas las particularidades que tiene el contrato público, sus etapas, sus actores y cómo es su proceso de liquidación. A su vez también vemos cómo el Estado y las mismas leyes se han enfocado en contrastarlo o llevarlo a un nivel de transparencia para conocimiento del ciudadano. Esto implica que todos sus contratos, derogaciones, publicaciones son de conocimiento público bajo la regularización de tratamiento de datos. Recordemos que con la ley 1150, el SECOP 1 pasó a ser el SECOP 2, que es Colombia Compra Eficiente, donde se muestra la efectividad en crear un portal netamente transaccional para que los oferentes coloquen sus propuestas de acuerdo a las necesidades presentadas por el gobierno o el Estado, municipios o entes territoriales, entes gubernamentales del Estado. La celebración de estos contratos, como bien lo dice, está dado por los diferentes oferentes, que es por lo general siempre son privados. La selección se hace por una licitación pública, por un cumplimiento a un pliego o requerimientos entregados por el Estado y publicado previamente, y también está sujeto a los presupuestos, limitaciones, objetividad y también al beneficio que le presta la sociedad. Recordemos que no todos son priorizables de acuerdo al presupuesto, porque hay presupuesto de inversión que está dirigida a sectores o a partes de la sociedad que son sujetas a esta inversión. El tipo de contrato debe suplir todas las necesidades de una comunidad. Entonces recordemos que si en un municipio, digamos, un ejemplo muy puntual es el servicio del agua y no se tiene, pero con un presupuesto adjudicable, con una obra de contrato que sea licitada, subastada y entregable, este es un tipo de beneficio comunitario. Entonces, particularmente los contratos públicos están enfocados a suplir o a quitar las falencias de una comunidad. El contrato privado es muy diferente, ya que su reglamentación está dada por el Código Civil Penal y que está de acuerdo a unos tipos de contratos. No todos los contratos son de bien o enriquecimiento para unos terceros, sino también hay unos que son de beneficencia, que prestan un servicio a una comunidad, pero estos están dados en unas condiciones de entes privados sin capitales públicos. Básicamente, el contrato entre los privados es un acuerdo entre dos partes, bien sea entre entes jurídicos o personas naturales. Su selección está de acuerdo a las necesidades propias del ente que solicita o requiere su servicio. Recordemos que las necesidades de un ente privado está dada a ese análisis, al desarrollo, a la objetividad de lo que requiere o necesita para ejecutar su objeto social. Y los beneficios o más que el beneficio, la rentabilidad que esto le puede producir. Recordemos que en una empresa como un ente de producción, si amplía su planta de producción, puede tener un beneficio económico a largo tiempo. Entonces, digamos que todo está ligado, es más a un beneficio propio, privado, bien sea a los inversionistas o a los dueños de las empresas.
Entonces no es a un beneficio público, entonces es muy diferente, pero sí tiene derogaciones muy similares en algunas partes, más no en las, como en los principios contractuales, no son contratos que son publicados, son contratos netamente privados y que hace parte de la confidencialidad de los entes económicos. Las etapas de los contratos, como lo antes lo estaba diciendo, los contratos públicos están derogados en el artículo 2 de la ley 1150 y de la ley 1082 del 2015, donde en la etapa precontractual es ese nivel de planificación, viabilidad, objetividad, que es muy similar a los contratos privados. Recordemos que, como se mencionó, los entes privados verifican la objetividad, la rentabilidad y la falencia que va a suplir dentro del proceso empresarial. Digamos que dentro del proceso público también se hace este mismo trámite porque hay que sustentar el por qué se requiere, por qué se define que es algo necesario y se requiere presupuesto para esto. Si ya se tiene cedido presupuesto, es justificar cómo se va a disponer de este presupuesto y bajo qué directrices y cuáles son las condiciones que debe cumplir para ejecutar este contrato y para que el oferente pueda participar en la licitación. En la etapa contractual es básicamente el desarrollo del contrato, bien sea la entrega de bienes, prestaciones de servicio, construcciones y demás. Dentro de las dos, su comportamiento es totalmente igual, a diferencia que en el sector público se hace una supervisación de los entregables. Los entregables son aquellas partes que se definen dentro del contrato previamente publicado, donde se definen cuáles son los entregables, en qué tiempo y su grado de avance dentro del contrato. Ahí, esas ejecuciones de contrato también dentro de los privados se da de una forma muy diferente porque es de acuerdo común, más no son de prescripción. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que si es una obra de construcción, está limitada por los insumos, por los pagos, por los anticipos. En la etapa de los públicos está ido por plazos, hay fechas, tiempos muy definidos que arrancan desde el inicio del contrato. En la etapa postcontractual es básicamente el entregable. En los dos lugares es el mismo concepto, solamente que en el sector público se maneja un procedimiento que a pesar que se entregue la obra o servicio o demás eh, solicitudes encargadas, hay un prerequisito que es postcontractual de que lleva después de un tiempo. Ese tiempo es donde se garantiza las obras, por así decirlo, es la garantía de las obras o servicios prestados. A nivel privado, esto consta desde un entregable, donde la persona recibe su trabajo, está bajo unas condiciones de acuerdo y este también puede contrademandar o demandar en el caso de que las obras no sean especificadas de acuerdo al acordado. Como es un acuerdo entre personas naturales o personas jurídicas, estas personas jurídicas pueden llegar a un nuevo acuerdo o un acuerdo sobre sus entregables. Entonces, dependiendo de estos, hay un desencadenamiento de cuando hay un daño o una no entregable, se puede desencadenar procesos civiles. En el campo público hay un proceso diferente donde se tiene que cumplir con unos tiempos, unos espacios, unos procedimientos muy específicos para hacer esta etapa postcontractual. Los principios de los contratos públicos, como ya se había dicho, están ligados bajo el parámetro de transparencia pública, donde está pues ligados como a la transparencia, economía, a la responsabilidad, planeación, selección objetiva, publicidad y al debido proceso. Todo esto está ligado a que todo es de conocimiento público, todo ciudadano tiene acceso a esta información. En el sector privado va más a la autonomía de la voluntad, a lo que puede ser obligatorio o no, la relatividad del contrato, la causa del contrato, el consensualismo, la sociabilidad o la solidaridad de este mismo proyecto, la inalterabilidad y la eficiencia. Digamos que el más resaltante es la inalterabilidad, porque esto hace énfasis
en guardar como los requisitos primerizos que se acordaron y que no pueden ser sustituibles, derogables o cambiados sin previo acuerdo. En los tipos de clasificación de contratos, entonces, en el sector público, pues está ligado a todo lo que interviene dentro de una comunidad, como las obras, en el caso, muy junto a las consultorías, la prestación de servicios, la concesión, y unos contratos que no son muy comunes son los de fiducia pública. Los fiduciarios están dados para los concesionarios de vías o mantenimiento de vías públicas. A nivel privado, existe un gran volumen de tipos de contrato, donde siempre parte desde el hecho de ser un acuerdo entre dos partes, en el cual definen cuál es el prestador, cómo se evidencia, cómo se toma y de qué forma es el entregable. La responsabilidad del incumplimiento del contrato. En el sector público hay un tema bastante dispendioso porque es una jurisprudencia con un amplio proceder jurisprudencial, donde el primer momento lo que se obliga es que se debe, cuando es falla del sector público o del contratante, este debe llegar al máximo de la conciliación, evitar procesos jurídicos porque eso pues, es una demanda al Estado y puede generar un gran decremento a la economía o al fisco público. Pero a su vez, cuando es al contrario, cuando es el contratista, el que no ha hecho o ha omitido o no ha entregado lo acordado dentro del contrato o el tiempo pactado, estos sí pueden acarrear multas, declaraciones de cumplimiento, terminaciones unilaterales, pero están sujetos a un proceso de liquidación, a un proceso muy riguroso donde se tienen que cumplir diferentes fases para llegar a esa liquidación total del contrato por incumplimiento y también a una liquidación previa, donde el contratista también debe ser garante y responsable sobre la contractualidad del contrato. Eso así lo determina la ley 1150 y está complementado con la 1474. En los contratos privados, esa bilateralidad está entre el artículo del Código Civil 1496 y 1500, pero es donde se resalta la recepción de aceptar un incumplimiento de un contrato. Recordemos que aquí es un poquito más específico el determinar qué es el incumplimiento del contrato, porque no quiere decir que todo incumplimiento del contrato requiere sobre una penalidad o sobre una demanda civil. Hay unas que no son prorrogables, otras sí, pero entonces todo está atañe al contraste o a las consecuencias a nivel económico que se puedan tener al ente privado o al decremento de ese sector o empresa que está contratando. Lo mismo que al contratista cuando no son inequitativas el proceso de operación. Eh, muchas gracias por su atención. Esta fue mi presentación de contratación pública y privada.